Teleantorcha, luz para las naciones. México IPJ. Vamos por más. Amén. Pues que Dios les bendiga en este hermoso día. Amén. Les saluda su hermano Ismael. Es un gusto verlos después de una corta ausencia, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano. Hermano, preséntate. Dios les bendiga, hermanos. Soy Javes Rivera Martínez para servirle. Sí, y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es su panorama de él, su panorama de vida, porque sabemos que todos tenemos un aspecto de vida, pero hay quienes tienen un aspecto diferente desde un ángulo ministerial. Tanto no es igual para los músicos, tanto no es igual para los pastores, para los diáconos. Todos tienen un panorama diferente de cómo ver la vida, cómo ver el evangelio. Entonces el día de hoy vamos a estar entrevistando lo que es un poco a Javes para ir viendo su panorama de vida. ¿Me? Y pues sin más, pues empezamos. Javes, ¿tú de qué iglesia vienes, hermano? Yo vengo de la iglesia Agua Viva. Mi papá es el pastor ahí. Y bueno, la denominación de toda la vida a la que hemos pertenecido es a las Asambleas de Dios, aquí en México. Ok, Asambleas de Dios, pero en denominación, podrías decir que son pentecostales o sabadistas o tantas denominaciones que ya hay. ¿Tú qué denominación dirías que son ustedes? Nosotros somos pentecosteses, somos una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo. Digamos que entre las iglesias de corte liberal y las iglesias de carácter legal religioso, nosotros somos un intermedio. No somos muy liberales, pero tampoco somos de corte tan estricto. Ok. Y con decir que ustedes creen en el mover del Espíritu Santo, bueno, al menos yo he conocido muchas personas que dicen, creo en el mover del Espíritu Santo, pero cuando ven una persona que habla en lenguas, una iglesia a la que yo asistía cuando era niño, como que mandaban a callar esa persona. O sea, ¿hasta qué punto ustedes creen en el mover del Espíritu Santo? Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos en todos los dones de hablar en lenguas, don de lenguas, don de sabiduría, don de sanidades, don de profecía, todos los dones, y creemos que se deben de promover dentro de la iglesia. Creemos que una persona que habla en lenguas es bautizada con el Espíritu Santo, y respecto a que se haga el desorden, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí creemos que el hablar en lenguas es necesario porque es la forma en que el Espíritu se comunica con Dios, y creemos que el hablar en lenguas es una comunión más íntima todavía de nuestro espíritu, sobre todo con Dios, porque dice la Escritura que el espíritu clama con gemidos indecibles. Y cuando nosotros hablamos en lenguas, recordemos que a lo mejor tal vez nosotros no entendamos lo que estamos diciendo, pero el espíritu sí entiende lo que pide a Dios. Dentro de la congregación, Pablo lo dice, ¿no? Si tú vas a hablar en lenguas, ¿en qué edifica al otro si no hay intérprete? Pues hay que guardar ciertos matices, pero de que creemos y lo promovemos. Promovemos que las personas busquen de la llenura del Espíritu Santo, que ayunen, que oren, para que sean bautizadas con ese don. Ok. Muy bien. Y bueno,
indagando lo que es un poco más en tu aspecto de vida, tu panorama, espero que te sientas cómodo. Sí. Pero ¿tú desde cuándo eres hijo de pastor, o desde que naciste, ya naciste como hijo de pastor, tu papá ya era pastor? ¿Desde cuándo tú eras hijo de pastor, Javier? Desde mi papá tomó el ministerio cuando yo tenía 8 años de edad, 9 Entonces, años de edad. ¿dirías que llevas? Pues yo diría que llevo aproximadamente ya 30 años siendo hijo de pastor. 30 años. Y entonces tu papá inicia cuando tú tenías escasos 8 años, y en ese tiempo tú ¿cómo viste la transición, el cambio? Porque sabemos que una persona cuando se dedica al pastorado, su vida tiene que cambiar, porque si trabaja ya tiene dos ocupaciones, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo fue su transición de ustedes? Eh, Siempre hemos sido cristianos y cristianos muy apegados, y mi papá siempre ha tenido liderazgos dentro de la iglesia y era una persona muy enfocada siempre al ministerio, y aparte trabajaba cuando no era pastor. En ese sentido hubo un cambio porque cuando Dios lo llamó al ministerio, él tuvo que dejar el trabajo para ir a servirle a Dios. Y el lugar donde le fue a servir a Dios era un lugar muy inaccesible, muy lejos, en la sierra, en la Mixteca poblana, donde no iba no había ni transporte público para llegar ahí. Tenías que pedir raites en los lugares donde había carro, de los que entraban las camionetas que iban a vender allá, como frutas y cosas así. Entonces tenías que esperar horas para poder llegar allá. Y fue un poco difícil la transición porque pues ir de un lugar donde ya tienes los servicios como servicio médico, ¿no? Aquí y las clínicas, ¿no? De salud. Ajá. Y todo eso, allá no lo había. Allá los niños se seguían muriendo de una picadura de alacrán. ¿En serio? Sí. Entonces fue una transición difícil tanto como para ellos como para nosotros. En ese lugar casi nadie quería ir como pastor. Y mi papá fue como pastor porque fue un llamado donde Dios le mostró el lugar y le dio el nombre de la iglesia. Okay. Pero no era como que él sabía que Dios lo había mandado de ahí, y por eso el día que lo llevaron aceptó, porque ese día que lo llevaron se iba arrepintiendo cuando veía la distancia y todas las cosas que... Santo Dios. Pero pues decidió quedarse y obedecer la voz el llamado, ¿no? Y en ese tiempo ustedes iban con él, o sea, porque me imagino que si era un lugar tan inaccesible, no sé si se quedaron a vivir ahí. En un tiempo nos quedamos solos en la casa aquí, y solo se fue mi mamá y mi papá, y nos quedamos a cargo de mis abuelitos. Pero solo fue por un tiempo, porque cuando él se fue nosotros estábamos como a la mitad de la primaria, de la mitad del año, perdón, de la primaria cada quien, y no podíamos como dejarlo así de repente. Nos esperamos a terminar y ya luego nos fuimos para allá. ¿Y ustedes como niños cuando llegaron, qué pensaron? Pues fue un entorno diferente, ¿no? Porque hablan diferente y nosotros veíamos todo bien triste, porque pues allá en Chinameca es verde, y allá donde fuimos no era muy seco, ni siquiera había agua. Okay. Te bañabas y tenías que reutilizar el agua con la que te bañabas para lavar los trastes. ¿En serio? ¿Tanto así? Sí, y los trastes los lavabas y reutilizabas el agua para echarlos al baño.
O sea, reutilizaban el agua, El agua. doble vez para reciclarla. para reciclarla. Y en las lluvias, cuando llovía, hacían una especie de, ponían ladrillos alrededor de las casas, de las azoteas, para que se acumulara el agua, y le ponían unas mangueras y llenaban las cisternas con el agua del cielo. Ok. Y tomabas agua de la cisterna, En serio. tomabas agua del cielo. Ok, no, sí fue un cambio bien drástico Sí. lo que es de ir a, no sé, semiciudad en donde estaban Sí. o semiurbano para irse a un lugar totalmente rural ustedes nunca dijeron a su papá, mira, agarrar las cosas, vámonos que yo extraño Pues eso. como niños todo el tiempo le decíamos, vámonos para Chinameca. Ujú, Ajá, y no, pero le fuimos agarrando amor al lugar. ujú. Sobre todo la gente de ahí nos enamoró mucho porque son personas muy, em, ¿cómo pudiéramos decir? Son personas que dan el todo, son personas que desprendidas, son personas amorosas. Son, a pesar de que es un pueblo, pues así, las personas siempre se preocupaban por el pastor y por su familia. Ah, ok, ok, no, pues sí, y después de esa transición que me imagino que en un principio fue bien complicada, este, ¿cuántos años estuvieron ahí? Mi papá estuvo 16 años. 16 años, ¿y ustedes? Yo estuve como 5 o 6 años nada más porque como ahí no había secundaria, yo tenía el deseo de estudiar y me salí a estudiar la secundaria a un municipio cercano, pero era muy lejos para Ir y venir. ir y venir, y tuve que salir desde temprano, tuve que dejar la familia por estudiar. Ok, ok, y ¿tú cómo viste la adaptación de tus padres desde tu punto de vista como hijo? En el tema del ministerio, el- la adaptación fue difícil por, porque todas las responsabilidades que ya implica el pastorado y la familia a la vez. Recuerdo que mi papá todavía en ocasiones trabajaba Ujú. cuando ya era pastor para poder solventar los gastos de la familia. Más él deseaba estar en la iglesia, y cuando podía y cuando estaba como bien económicamente, pues solo se dedicaba 100% a la iglesia, porque en la iglesia pues él visitaba, su función era todo el tiempo estar visitando a los hermanos enfermos. Ujú. También atendía otras cuestiones como que los que se querían bautizar, pues los discipulaba. También atendía varias cuestiones como consejería, ¿no?, a los que se querían casar, y tenía varios asuntos ahí, y también el tema de construcción dentro de la misma iglesia, porque una iglesia que él construía cuando la iglesia quería construir comedores o hacerle algo a la casa pastoral, como él sabe de construcción, él construía. Entonces, creo que la adaptación de mis papás fue un poquito dura, pero al mismo tiempo fue enriquecedora, sobre todo en el tema del liderazgo, Ujú. porque no era lo mismo estar sirviendo en la iglesia activamente en algún ministerio que ya ser el pastor. También a mi mamá le ayudó esa parte bastante, ¿no? El trato con las hermanas, ser más abierta,
ser más amigable, ser más comunicativa, Ujú. porque a veces como puede que seas una persona tímida, pues cuando no eres pastora y pues te la llevas bien, pero si ya eres Sí. pastora tienes que comunicarte bien, No, sí. pues sí. Ujú. Sí, tienes que interactuar con la gente, Para- pero ahorita tocaste un punto, sí, indirectamente, pero yo creo que es el más controversial, de toda la iglesia dentro del pastorado, o al menos yo he topado con tanto con feligreses que tienen conflicto con eso, tanto con pastores que sé que todos bregan con eso. Yo me he topado con gente que dice que el pastor debe trabajar y también servir en la iglesia, que los diezmos no debería tomarlos. De hecho, hay mucha gente que incluso yo conozco que está en contra del diezmo, y yo he conocido pastores que han querido desertar por esa cuestión, la cuestión económica. ¿Tú qué opinas de eso? Hay diferentes circunstancias y en las cuales puede estar un pastor de una iglesia de años, siempre va a estar mejor porque antes no había tanta desinformación como ahora, Ujú. y las personas están más, han creído en lo que de antaño siempre se nos ha enseñado, porque eso del diezmo es una verdad bíblica que viene desde antes y siempre lo enseñaron, ¿no? El apóstol Pablo decía, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿por qué no hemos de cosechar lo material? Y la palabra de Dios dice que no debemos de poner bozal al buey que trilla, y el ser pastor no es una tarea fácil. La principal tarea de un pastor es siempre mantenerse vivo y en la mejor situación espiritual más que todos los filigreses. Ujú. Tiene que orar más, tiene que ayunar más, tiene que leer la palabra de Dios más, tiene que estar un paso adelante. Ujú. Y él es la persona en donde cae toda la responsabilidad espiritual, ¿sí? Y él tiene que lidiar con la situación de cada uno de los congregantes de la iglesia, y sobre su oración debe de estar cada una de las familias de la iglesia. Entonces no, eso no representa una hora de oración, eso representan varias horas de oración. Entonces, por lo general, los que no están de acuerdo con eso, una, no conocen ni han creído la verdad bíblica, no la practican. Y dos, no, como no la practican, no han sentido el beneficio que eso tiene, porque nosotros no damos a Dios por una responsabilidad, nosotros damos a Dios Sí. por amor a la obra, para que continúe la obra. Si yo no aporto, si yo no doy, la bendición me la pierdo yo, porque Dios como quiera ve por los suyos. De alguna manera Dios va a hacer que el Evangelio continúe, y Dios abre puertas para los que llevan el Evangelio. Sin embargo, la verdad bíblica dice que es mejor dar que recibir, y la verdad Correcto. bíblica dice que el que retiene de su mano también le será retenido. Entonces dice que para que nosotros estemos bien, nosotros tenemos que dar, pero dar con alegría, Ujú. porque tampoco es bueno dar con dolo, es decir, con resentimiento de que ya diste, que te duela. Si te duele dar y luego vas a estar enojado porque diste, o criticando porque ya diste,
o vas a andar vigilando qué hace, qué no hace el pastor con lo que ya diste, es mejor que no lo des. Ujú. Es mejor que no lo des. Entonces, ahora vivimos en un tiempo muy difícil. De hecho, muchos en las asambleas de Dios están desertando muchos pastores, Ujú. porque no se valora esa parte y ya no se diezma ni se preocupan tanto por la figura del pastor como antes, por tanta desinformación que hay en las redes sociales. Ahora abres un Facebook y lo primero que te llegan son videos Sí, sí, es correcto. en contra del diezmo, Ujú. y videos en contra del diezmo, y videos en contra del diezmo, y predicadores inclusive que predican en contra del diezmo, Ujú. ¿sí? Pero se basan en su circunstancia. Son personas que tienen toda la forma de ver la vida sin trabajar, ¿sí? Y que pues pueden ser pastores, gloria a Dios, pero eso no indica que el diezmo no sea válido. Pablo muchas veces él lo dijo, yo trabajo, Ujú. ¿sí? Pero no trabajo, pero no recojo de ustedes el diezmo, y no recojo de ustedes el diezmo no porque no me lo merezca o porque no tenga que, Ujú. sino porque he querido no causar molestias, porque desde ese entonces Ah. ya era una molestia, ¿no? Para mucha gente. Para mucha Sí. gente, siempre se ha lidiado con eso, pero aquí los que van a ser bendecidos son los que entienden la Ujú. verdad bíblica, ¿sí? De que uno da a Dios por amor, Ujú. inclusive sin esperar recibir nada a cambio. Hay muchos que dicen, dale a Dios tanto y Dios te va a regresar tanto. Sí, Dios da al dador alegre, Dios ama al dador alegre, y Sí. Dios bendice a quien da, Es correcto. porque está escrito, pero tampoco lo debemos de dar por eso, lo debemos de dar simplemente porque amamos a Dios, entendiendo que para Él es, porque la verdad es que de Dios es el Evangelio, Ujú. y el Evangelio es el vehículo que queremos promover. No queremos promover al pastor, sino debemos de entender que el pastor está dentro de ese vehículo, Es que el correcto. comprar un instrumento nuevo está dentro de ese vehículo, que el comprar una bocina, una tarima, está dentro de ese vehículo. Ujú. El Evangelio se promueve así, no aportando, dando, no es así. Y si ves que tu pastor se compra un carro para anunciar el Evangelio, gloria a Dios. Es correcto. Y si ves que tu pastor anda en un burro, pues así quieres que anden anunciando el Evangelio en un burro. Sí, no, ya muchos creo que quisieran ver al pastor entrando como Jesús en un burrito, ¿no? Ajá, sí. Entonces, hay una confusión entre la responsabilidad que Dios nos ha dado y cómo nosotros vemos la bendición, porque me topé una hermana que me decía, yo tengo un pastor que de veras es bien humilde. Ujú. Le digo, hermana, ¿por qué? Dice, si tú lo vieras, hermano, anda con unos guarachitos y él no se apena, él anda con unos guarachitos. Sí. Le digo, hermana, discúlpame, le digo, pero tu bolsa vale bien cara, le digo, ¿por qué no mejor le regalas Le compras unos zapatos al pastor. buenos zapatos a tu pastor? Eso de que anden guarachitos no quiere decir que tu pastor sea humilde, sino que habla De la carencia. la irresponsabilidad que Ujú. ustedes tienen con la obra de Dios también. Sí. Sí, no confundamos una cosa con la otra. Él habla de la carencia que él tiene, pues es que a lo mejor no se puede comprar otro tipo de calzado porque no le alcanza, ¿no? Y agarra lo más económico, ¿no? Y agarras lo más económico, vistes con lo más económico. Entonces tú cuando ves a una persona que predica el Evangelio y la ves pues carente, pues sabiendo que él anuncia el Evangelio, apóyalo. Ujú. Eso debe de ser tu corazón. Sí, y si tú puedes apoya. Sí. Y ustedes nunca atravesaron por una situación similar, o sea, que vieras que tu papá de plano no tenía nada y no tenía trabajo, y ustedes como hijos, o sea, visualizar esas escenas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, al menos yo que soy padre, y sé que tú también Ujú. eres padre,
Cuando pasas cierta necesidad y te estresas, ¿no? Te desesperas, te entristeces, pero cuando sabes, ves que de repente va a llegar un día de paga, ¿no? Pero cuando eres Ujú. pastor y us- tú tienes tu necesidad y de repente dices, tengo que meterme a trabajar, pero voy a descuidar esta Ujú. área. ¿Ustedes nunca visualizaron alguna escena así? Sí, yo todo el tiempo lo veía, porque te digo, desde que yo cumplí cierta edad supe que tenía que salir Ujú, del lugar donde vivían mis papás, este, noté su preocupación de dónde iba a vivir, qué iba a comer ujú, y que no tenía dinero. ujú, Y la plática fue, oye hijo, no voy a poder pagarte un cuarto allá que rentes, o cómo vas a, no me alcanza, tendré que ujú, trabajar, pero aquí no hay trabajo, ¿cómo le vamos a hacer? Este, la solución fue buscar otros hermanos en Cristo y vivir en casa de los hermanos, mm, ¿no? Y ahí pues con su misericordia de los hermanos lo que me ujú. invitaran de comer Sí. y pues poquito dinero de que para que cómprate tu jabón y así, báñate y tus cositas personales. Ahora Sí. sí que como quien dice con migajitas que iban cayendo, ¿no? Tú las ibas Ajá. tomando. Sí, y ese es el tema creo que toda mi jornada de estudiante desde la secundaria, Ujú, la preparatoria y la universidad ujú, así fue, no, siempre estuve lejos, siempre con carencias. sí, Las palabras de mi papá era, hijo, solo te puedo apoyar con esto, puedes ujú. vivir con esto. Yo le decía, no papá, pero veo cómo le hago. Entonces, así toda la vida, siempre Ujú, fue ese tema. sí. ¿Y tú cuál consideras que ha sido una de las pruebas más difíciles que han vivido Eh, Como ministerio, en el ministerio de mi papá. eh, dentro como hijo de pastor? Bueno, fue reciente, em, hace un año y medio, pues yo ahorita ayudo a mi papá, colaboro en la misma Ujú, iglesia, su ministerio, pues trabajo en su ministerio, ¿no? Ahí en la iglesia le apoyo en la parte de la música ujú, como director de alabanza. El primero fue que con el COVID-19, ujú, este, un día que estaba trabajando, me habló mi mamá, que a mi papá le dio COVID muy fuerte, ya llevaba días, lo sí, sí. estaban con oxígeno, él ya estaba con oxígeno y nada más un día me habló que él pues se había ido ya desde hace como 20 minutos, no, pues ya se había muerto, pues. Sí, santo Dios. Entonces nos hincamos a orar en la casa, me hinqué a orar y como recién habíamos empezado con la iglesia, oramos mucho para que Dios nos permitiera nos diera recursos para rentar ese local Ujú, y Dios nos dio el recurso y yo pues, estaba con esa duda. Yo le decía a Dios, esto tú nos diste el recurso y luego te llevas a mi papá, yo no sí. entiendo, no, ¿Qué pasa? ¿No no, ajá, dijiste? no, ajá, nomás ayúdame a entender, yo no te reclamo, solo quiero sabiduría para que me ayudes a entender. Ujú, Este, ¿Qué pasa? Si mi papá está nada más como si fuera un desmayo, pues levántalo. Y si no, pues ayúdame a superar esto que estoy pasando, ¿no? Y después de que termine de orar, como a los 10 minutos me marca mi mamá ujú, de que mi papá ya estaba de vuelta
Pero cuando despertó mi papá, despertó regañando a mi mamá, ¿Por qué? porque dice que él ya estaba allá y estaba bien enojado, que por qué estábamos hora y hora, que para qué, que él escuchó una voz que era la de mi mamá, que estaba diciendo: Celso, no seas cobarde, tienes todavía aquí, acuérdate de la iglesia, y le estaba diciendo muchas cosas, pero él dice que él iba vestido de blanco. O sea, tu papá ya había salido, su alma ya iba Sí, rumbo a la presencia de él Dios. dice que se visualizaba vestido de blanco, sí, y que él iba repitiendo una frase que dice: estar con Cristo me es muchísimo mejor, estar con Cristo me es muchísimo mejor. Y dice que él iba bien contento porque vio como una entrada, así como una entrada grande, refulgente. No se entendía bien los edificios que había por atrás porque era tan refulgente que no se entendía bien por toda la luz que había, pero él ya estaba cerca de una entrada. Ajá, y dice que llevaba sus zapatos bien boleados, bien brillantes, y su ropa era vestida de blanco, y él sentía mucha emoción. Y él venía diciendo: gloria a Dios, estar con Cristo, y estaba bien contento. Pero cuando iba a entrar, dice que escuchaba la voz de mi mamá que le decía: Celso, no te des por vencido, vente otra vez aquí, acuérdate del proyecto que tienes aquí en la iglesia, no puedes dejar solo todo botado, lucha. Y él decía: pero ¿qué voy a luchar si yo ya luché, yo ya la armé, yo ya estoy aquí? Santo Y Dios. dice que en eso estaba ahí, pero que en eso de repente despertó otra vez. No, él no entiende si fue real o haya sido como un sueño, pero eso fue lo que vio. Y entonces cuando despertó enojado, porque él ya lo sentía tan real que despertó, se enojó, que por qué le estaba diciendo que se regresara si él ya había llegado allá. O sea, él visualizó la presencia entonces. Él visualizó la ciudad. La ciudad, él ya iba a entrar. Ya va a entrar. Y llega técnicamente tu mamá y lo saca. Casi que él escuchaba las decirlo así. oraciones. Las oraciones sí las escuchaba, sí, pero todos estábamos orando. Sí. Entonces ahí yo puedo a lo mejor comprender una cosa de que las oraciones sí mueven el corazón Sí. de Dios, ¿no? A pesar de que Dios ya, como pasó con Nínive, Dios ya había determinado destruirlos. Sí. Pero él aceptó la oración de Abraham. La oración de Abraham. Y de todos, ¿no? Entonces no sé si algo así pasó, pero esa fue la experiencia de él. Y luego al medio año yo me enfermé de un tumor cerebral. Sí. Me dieron dos tumores, me detectaron un mioma y un angioma, un meningioma y un mioma en la parte de atrás. Y es un proceso duro porque yo tenía muchos síntomas del tumor y pues tuve miedo, la verdad. Sí. Pero después de también estar mucho orando y ayunando, Dios remitió los síntomas, ya no tuve más síntomas. Aunque hemos hecho estudios y los tumores ahí están, pero yo no tengo síntomas. Y de las palabras del médico es que si no te causan problemas, ¿para qué los sacas? ¿Para qué los molestas, no? ¿Para qué los sacas? Ajá, entonces, como van a hacer cicatrices en la cabeza y todo eso, dices mejor que no. Si no te causan problemas, ahí estén. Y esos son como ahorita las pruebas más difíciles que hemos pasado. Sí. Bueno,
Pregunto esto más que nada porque, bueno, yo tengo muchos amigos que son hijos de pastores, en muchos lugares, y, amigos y conocidos. Pero yo personalmente he visto una problemática, lo que es en los hijos de pastores. De hecho, hay un dicho que yo considero mal dicho, que dicen, hijo de pastor lo peor. Lo peor, No sí. sé si lo has oído. Sí. Sí, entonces yo he visto muchos hijos de pastores que tienden a desertar, ¿no? Sí. Y casualmente también he visto que la mayoría, o puedo decir casi todo, o prácticamente todos los que yo conozco, hijos de pastores, son músicos. Todos, todos los que conozco que son hijos de pastores son músicos, ¿no? Y en algún punto son los líderes de la alabanza de su iglesia, ¿no? Creo que es una historia muy repetitiva, esa parte que los hijos de pastores se hacen músicos y tienden a liderar el grupo. Posiblemente será por la confianza familiar, no sé, pero en algunos casos o en la mayoría he visto que tienden a desertar, por algún problema, porque entran en discrepancias, porque la gente, he escuchado lo que dicen que tienen favoritismo por sus hijos y la gente los empieza a señalar o los empieza a instigar o en algún punto algún hijo de pastor de mis amigos me dijo que se sentía presionado con lo que la gente esperaba de ellos. O sea, Sí. que lo querían ver al nivel de su papá, pero él no podía estar al nivel de su papá porque no se sentía cómodo, aún como su papá. O sea, creía en Dios, pero como que su fe no era tan fuerte como la de su papá, no sé cómo expresarlo. Por eso preguntaba lo que es esa parte. No sé si en algún punto tú llegaste a vivir algo que te llegó a hacer pensar así. En lo particular, no. Ujú. Creo que eso depende de si realmente tienes un encuentro Ujú. personal con Dios o Sí. no. Lo que sí conozco, y no solamente hijo de pastores, que muchos hijos de padres cristianos no conocen, vienen a la iglesia Ujú. porque sus papás se los infunden. Sí. Vamos a la iglesia, tienes que cantar, tienes que orar, tienes que hacer esto, pero nunca ellos tuvieron un encuentro personal con Dios. Solo les forman su rutina. Como una rutina, como un deber. Entonces, ¿qué pasa cuando ya no hay alguien que les diga, pues, hazlo, entra el desánimo, ven cualquier cosa y se van? Ujú. Porque no hay una razón de fondo. Entonces, yo creo que sí pasa en muchos hijos de pastores eso, Sí. de que todo lo ven como una monotonía, y peor que les imputan esta carga de decir, tú como hijo de pastor debes ser el mejor, el mejor portado, el que Sí, más sí. sepa Biblia, el que se hace el ejemplo. Entonces, aúnale esto, que no tienen la relación con Dios, y luego agrégale esto, pues se cansan rápido. Sí, sí. Pero cuando un hijo de pastor tiene una relación verdadera con Dios, no pasa eso. Siempre va a haber detonantes en la vida donde tiene que haber un encuentro personal con Dios. En mi caso, los detonantes en mi vida fueron el estar solo, Sí, sí. el no tener dinero, el no tener a quién recurrir, el creer que yo necesitaba compañía, y estar solo en un cuarto, así en un terreno todo oscuro, y el niño de 15 años, Ujú. de 12 años, temiendo que alguien te vaya a hacer algo. ¿A quién vas a recurrir? Sí, sí. Solo a tu papá Dios. Es correcto. Entonces, ahí es cuando estás en ese detonante, en esa circunstancia detonante, pues te hace acercarte a Dios, y es cuando conoces a Dios realmente. Entonces, muchos de los hijos de pastores, como siempre han vivido en la iglesia, como las circunstancias siempre les han coadyuvado para que no haya detonantes que Ujú.
en donde ellos necesiten un encuentro personal con Dios. Ujú. Por eso pasa eso. Y no solamente con los hijos de pastores. En los hijos de pastores es más visual porque están enfrente. Sí, Sí, pero pasa con todos los otros hijos de las congregaciones. Sí, que no crecen cristianos como educados a lo que tienen que hacer, a la Ujú. monotonía de la religión, pero muchos inclusive se convierten en líderes, pero porque vieron que sus papás fueron líderes, pero ni siquiera tienen un encuentro todavía personal con Dios. Luego por eso ves gente que pues, es líder en la iglesia, pero tiene problemas ocultos Sí. o en la familia se comporta diferente, o es bien buen líder de la iglesia, pero es mal papá de familia. Sí. De ahí viene todo eso, por una relación no personal con Dios, donde conoces a Dios realmente como tu Padre, donde le tienes un temor como real a ese Dios vivo Ujú. en el cual estás. Y yo creo que hay a muchos que les pasa, no solamente a los hijos de pastores. Sí. Sí, no, pues fíjate que yo conocí un chico que era músico de X nombre en X lugar, Ujú. para no decir nombres personales. Y este chico ministraba y tocaba y músico bien impresionante. Y un día yo llegué y le dije, oye, ¿tú alguna vez realmente oraste y le dijiste, Dios, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador? Y se queda pensando. Dice, no, dice, la verdad nunca oré. Y ya era bautizado, ya ministraba. Y ya tocaba y ya había cantado unas cuantas veces en la iglesia, o sea, ya era ministro. Y le pregunté y dice, y, y me llamó la atención que se quedó pensando, así como rebobinando su mente, y dice, no, dice, la verdad nunca hice oración para decirle, Dios, perdóname y te acepto como mi Salvador. Entonces, creo que también es falta de instrucción, podría decir, ¿no? Instrucción de los papás. Sí. Ajá, o sea, y realmente creo que nosotros como ministros, los que llegamos a estar al frente, tomar en cuenta esas partes, ¿no? Sí. Saber, ver si la persona está consciente y acepta a Jesús, ¿no? Como su Salvador, y creo que muchas veces bueno, al menos creo que a mí me pasó que mi mamá daba por hecho que yo aceptaba a Jesús y era cristiano, Ajá. porque venía a la iglesia y cantaba, pero realmente No. muchos años yo creo que fui un cristiano hipócrita, ¿no? Porque venía, cantaba, pero, Sí. pero llegaba a la secundaria y tenía una lengua bien larga, ¿no? Hasta que llegó un punto que sí dije, Señor, ya no quiero más, me arrepiento, perdóname, te acepto, cambia mi vida. Ujú. Pero creo que hay muchos que realmente no se dan el tiempo para hacer esa oración y Ujú. nosotros indagar, ¿no? Pero tú, ¿qué consejo les darías a los hijos de pastores que han tendido a desertar? Eh, yo lo que les diría es que el principio de la sabiduría Ujú. es el temor a Jehová. El fin de todo discurso es el temor a Jehová. Ujú. Teme a Dios y te irá bien en todos tus Ujú. caminos. A mí me quedó claro que lejos de la mano de Dios y de la voluntad de Dios estamos desprotegidos de Dios, porque Sí. la escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es correcto. O sea, a los que les va bien en la vida, a los que Jehová protege, a los que Dios cuida de las cosas malas, son los que le temen a Él. Sí. Si tú no le temes y tú quieres ir bajo tus propios designios,
y tú quieres ir bajo tus propios deseos, olvídate que las cosas te van a salir bien. Ujú. Ni aquí, ni en esta vida, ni en la que viene te saldrán bien las cosas. Porque recordemos que muchos se confunden que el que te vaya bien es que tengas dinero, Sí, el que te vaya bien es que tengas un carro, sí, muchos el que, piensan eso. el que te vaya bien es, pero tienes amor en tu casa, cuando te cases vas a poder criar bien a un hijo, Ujú. qué herencia le vas a dejar a tus hijos, y sobre todo cuando te mueras, te vas a ir, te vas a ir con Cristo, Ujú. te vas a ganar tu morada celestial, porque ahí Ujú. empieza todo, somos eternos finalmente. Entonces yo diría, no pongas la mirada solo en las cosas de la tierra, Ujú. pon la mirada en lo que vale realmente la pena, ¿sí? Y yo creo que todos debemos de saber que no somos salvos por herencia, Ujú. ¿sí? Y el hecho de que tú seas hijo de pastor no vas a ser salvo automáticamente. Es correcto. No, tienes que llegar el momento en que tienes que decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ujú. Toma mi vida, toma mi corazón, sánalo, límpialo, vivifícalo, restáuralo. Sí, límpiame. Sí, sí. Y aceptarlo en el corazón. Y a partir de ahí llevar una vida como una persona, como una persona arrepentida y llevar un proceso de regeneración. Porque tú puedes hacer un cristiano con tendencias pecaminosas todo Sí. el tiempo. O sea, es decir, un cristiano de banca, pues. Sí. De un cristiano de servicio también, que estás aquí en la iglesia, pero tu corazón está en, ay, ¿cómo me gustaría estar en la discoteca? ¿Cómo me gustaría estar en un antro? ¿Cómo me gustaría estar No, o sea, pecando, no? tu cuerpo está aquí, pero tu corazón, tu mirada está... Sí, entonces, ¿qué haces la primera vez que estás lejos de que alguien te observe? Sí. Pues te vas a las Sí, ¿no? andadas, ¿no? Te vas a lo malo. Lo primero es el temor de Dios, yo creo. Yo cuando estuve lejos, yo primero acepté a Cristo como a los 17 años, acepté a Cristo, 16 años, recién salido de la secundaria. Me gradué y acepté a Cristo. Ya cuando estudié la prepa vinieron muchas tentaciones. Pues como yo vivía solo también ahí, pues me invitaban, ¿no? En ese tiempo ya se escuchaba de los antros y de todo eso, Sí, sí. inclusive de drogas ya. Pero yo siempre supe que mi lugar no era ahí, yo tenía temor de Dios. Entonces, esa parte me permitió no caer, porque yo ya era realmente Ujú. un hijo de Dios. Oh. Me permitió caer a esa edad, gloria a Dios, de que nunca me vi tentado, porque yo ya sabía que Dios, el Espíritu Santo ahí estaba. Ah, ok, tú ya decías, si yo voy ahí, voy a pecar. Yo ya decía, si yo voy ahí, pues no sé, me va a caer un rayo, me va a saltar o me va a pasar cualquier cosa, porque Sí, siento que no debo de estar ahí, porque eso no le agrada a Dios. es correcto. Ok. Yo tenía el temor de Dios, pero me jalaba, o sea, venía la tentación. Decía, ay, si me voy. Ajá, decía, no, pero ¿qué tal si me pasa esto por andar ahí en cosas del diablo? Digo, no, gracias. Ah, sí. y siempre era eso, ¿no? De tener ese temor. Es que dicen, es que tú dices, estás confundiendo miedo con temor. Pero está relacionado. Porque si le tienes miedo a ese Dios vivo, entonces no haces las cosas que la carne te llama a hacer. Sí. Es correcto. Y pues al no hacerlas, en lugar de hacerlas, te arrepientes por pensar en hacerlas Ujú. y pides perdón inclusive por las tendencias o pensamientos que llegas a tener. Pues Dios te vivifica y Dios te aterriza más en un lugar. Porque tentaciones yo estoy seguro que todos las hemos tenido. Es correcto. Pero ¿qué haces con la tentación? ¿La pagas aquí o dejas que fructifique y que se lleve a la acción? Mucha diferencia. Sí. Ok. Y otra cuestión. ¿Tú qué dirías a la congregación de forma general? Haz de cuenta, tú ahí tienes a la congregación. Porque sé que la congregación sé que ha hablado de ti en algún punto, porque y lo sé porque todos los hijos de pastores que he conocido me han dicho que hablan de ellos, porque como esperan mucho de ellos, los critican. ¿Tú qué dirías a la congregación
de forma general, un consejo que le darías tú como hijo de pastor a la congregación. Y yo como hijo de pastor a la congregación le diría que amen a los hijos de pastor también, que no se centren en criticar, sino en a lo mejor llamarles la atención de una forma amorosa y orar por ellos inclusive. No solamente, así como orar por sus hijos o sus nietos, ¿no? Porque resulta que a veces solo vemos el pecado de otro, pero no nos fijamos en nuestra viña, ¿no? Uno de nosotros. Sí. Ajá, solamente vemos el del otro, pero nunca nos fijamos para acá. Entonces, miran su paja, pero no su viga, ajá, como dice la sí. Biblia. Entonces no ponemos atención a los hijos, pero sí ponemos atención a los hijos del pastor. Y está bien que pongamos atención, y está bien pero está mejor que seamos directos y que vayamos con los hijos de pastor, y que a lo mejor sí les demos un regañito, o les digamos algo, pero con amor. Y oren por ellos también. Inclusive ir con el papá, con la mamá, decirle: hermana, mire, su hijo anda haciendo esto, no se ve bien que haga haciendo esto, y decirles: vamos a estar orando, hermanos, por sus hijos, o mire, yo les recomiendo esto, o algo así. Todo se vale con amor, porque nunca vamos a evitar que estemos en el ojo del huracán, como dice por ahí, ¿no? Porque dice la Escritura que somos cartas abiertas. Es correcto. Sobre todo los que ministran. Entonces, siempre vamos a hacer carta abierta, los que predican, los hijos de los pastores. Pero tratándose de hijos y de niños, sobre todo de jóvenes, siempre hay que tener en cuenta que hay etapas en la vida. Y las etapas más difíciles son la pubertad, la juventud y la vejez. Entonces, siempre cuando son esas etapas, tengan un poquito de sabiduría al hablar, ¿no? Sobre todo si se va a hablar de los hijos del pastor, hablarlo directamente a los hijos del pastor o directamente con los pastores, pero no hablar a otros miembros, porque toda la congregación se une para hablar del ministro, lejos de ayudar a la obra, la echas para abajo. Sí. Recordemos que si se habla mal de la familia del pastor, también se habla mal del evangelio. Estamos hablando mal del evangelio indirectamente, porque ellos trabajan en el evangelio y lo primero que van a decir: no, pues qué clase de personas. Sí. Entonces, sobre todo si somos líderes entendidos o gente ya de años en el evangelio, debemos de manejar las cosas muy discretamente, y sobre todo orar por la familia pastoral. Sí. No nada más criticar, sino orar. Si la criticas a lo mejor un 10%, ora por ellos un 50%, ¿no? Sí, ¿no? Orar más de lo que yo visualizo. Ajá, si dices: esa familia del pastor es bien puerca, bien cochina, ¿no? O esa familia del pastor son bien habladores, bien mentirosos. Entonces, ora a Dios por ellos, para que Dios les ayude. Habla con ellos, pero también ora por ellos. O sea, los defectos que tenga. Si ves, porque hay personas que ven defectos. El pastor no habla bien. Pues ora para que Dios le ayude, ¿no? O el pastor es muy enojón. Pues ora para que Dios le ayude a controlar su carácter, ¿no? Entonces, por alguna o por otra cosa, ya está ahí. Creemos que Dios no hace las cosas así, que en todas las iglesias Dios se mueve para poner un líder. Es correcto. Entonces, siempre ver esa figura y apoyarlo en la oración, y Dios se va a encargar de todo lo demás, porque ahí es cuando Dios ve tu corazón. Y solamente cuando hablamos, lo que demostramos es que hay ruido. Sí. Ruido solamente a veces en nuestra cabeza o en nuestro corazón, pero cuando oramos, ahí se limpia todo. Ok, y más que nada, por último,
¿Tú qué consejo les darías a los pastores para con sus hijos? Porque sabemos que los pastores atienden a medio mundo, porque vienen y les piden ayuda y va el pastor, ¿no? Bueno, al menos con mi pastor luego ha pasado que incluso eso se les poncha una llanta y va el pastor, ¿no? A una hermana se les compuso la moto y ahí va el pastor, ¿no? Ajá. O sea, y para muchas necesidades, hubo un caso que a una hermana se les compuso el lavabo de su casa, pastor, Ujú. y al menos en mi iglesia a mi pastor, por ayudar a la iglesia, le ha tocado ser plomero, electricista, Mm. mecánico, de todo. Eh, y pues creo que, bueno, estamos para ayudar, darnos unos a otros, ¿no? Ujú. Pero muchas veces yo visualizo que atienden y la familia de repente como que tiene que esperar un poco más, o no sé si les llegó a pasar a ustedes, ajá, pero cuéntanos si les llegó a pasar y qué consejo le darías al pastor, no para con la congregación, para con su familia. Pues como pastor, primero, enfocarse en las necesidades primarias. Ujú. Eh, ¿Qué sería? las necesidades primarias son que tus hijos estén alimentados, tengan una casa y tengan atención Sí. de tu parte. No, no cualquier atención, sino que sepan que contigo tienen un espacio de calidad donde pueden comunicarse Ujú. libremente contigo y jugar o hacer lo que ellos quieran, divertirse contigo, hacer actividades donde se desarrolle más el lazo afectivo Ujú. que un simplemente vamos al parque o algo así. Las actividades donde se desarrolla un lazo afectivo regularmente son juegos donde pues te pueden abrazar, donde tú les puedes hacer una torcida de brazo, Ujú. donde se diviertan. Para Sí. ellos, para los niños, desarrollar el lazo afectivo es divertirse, pero no entre ellos, sino contigo. Ujú. No es que tú los saques al parque y órale, pónganse a correr como chivitos, ¿no? Sino que tú interactúes con Sino ellos. que tú interactúes con ellos. Entonces, al momento que puedas en el día, pero trata de hacerlo al menos una vez al día, Sí, sí. porque ellos van a desarrollar ese lazo afectivo contigo. Muchos dicen, dale tiempo de calidad a tu hijo, pero dicen, sí, le dedico 2 horas o 3 horas. El tiempo de calidad no es el número de horas. Ujú. A lo mejor les dedicas poquito tiempo Ujú. en el día. A lo mejor fueron 30 minutos o 20 minutos. Pero en esos 20 minutos ellos sintieron tu afecto, sintieron ese match entre papá, hijo y Sí, esa sí. confianza que dicen mi papá es lo máximo. Porque me hizo reír, o a lo mejor me hizo llorar, pero jugando, ¿no? Ajá. No es la cantidad de tiempo, es la forma en que lo haces. Sí, sí. No necesitas, el consejo no es pásate más tiempo con tus hijos que con la gente. Ujú. Ese no es el consejo. El consejo es que sea tiempo bonito, tiempo de calidad. O sea que si es una hora, de 24 horas le dedica una hora, esa hora se la dedique bien dedicada, ¿no? Sí, donde se desarrolló un lazo afectivo, ¿sí? Ujú. Donde a lo mejor fuimos al campo de fútbol y nos pusimos a jugar y le hice cosquillas, lo hice reír y lo Ujú. abracé y él tuvo confianza de decirme algo y sabes qué, me pasó esto y fue por un poquito tiempo y él se quedó picado, pero sabe que tiene la confianza del padre y ya otra Sí. vez él siempre va a querer porque se quedó picado, ¿no? Híjole, pues más tiempo. Pues Ujú. sí, luego al ratito vas a ver. Y cuando puedas, darle ese tiempo. A veces no es como, porque muchos se confunden con el decir, yo le voy a dedicar tiempo a mis hijos, Ujú. pero el tiempo que le dedican es tiempo donde lo sacan a pasear,
Lo sacan a ver cosas, pero no desarrollan ningún lazo afectivo. Mm, Entonces tiene que ser un tiempo bonito, un tiempo de calidad. Y con respecto a eso, te digo, las necesidades básicas es bien comidos, bien alimentados, bien vestidos. vestidos, sí, Ujú. que no les falte nada, porque si tú le dedicas más tiempo a la iglesia, pero no estás proveyendo lo necesario para tu casa, sí, y entonces tus hijos tienen falta de alimento, ahí viene un problema mucho mayor. Entonces procurar de que eso no pase. Entonces yo les recomiendo a los pastores, si ustedes están en una situación así donde por atender las cosas de la iglesia o a los hermanos de la iglesia, sus hijos ni siquiera tienen para comer, no creo que eso sea lo correcto. Ujú. Sí, donde deberías de sacrificar, pues, discúlpeme hermana, disculpe hermano, pero tengo que ir a trabajar, busque un plomero, busque un alguien, o cuando pueda, yo voy con usted, porque ahí es cuando los hermanos también ven la necesidad de aportar para la obra, Sí, sí. porque entonces, oye, pues pastor, usted no nos atiende para nada, hermana, pues si no me apoyan, como si mis hijos tienen falta de alimento, entonces yo voy primero a darles alimento a mis hijos. Ujú. Ahora, si ustedes quieren que yo esté más con tiempo con ustedes, Ujú. pues entonces den más ofrenda, den más diezmo, es la única manera Es la única manera de que el de, pastor pueda estar de que totalmente de lleno, ¿no? el pastor pueda atenderles más. Sí. Ajá. Porque si no, de lo contrario, pues si las necesidades básicas de la familia, del pastor no están cubiertas, él las tiene que llenar de alguna manera. Sí. Y podemos llamar que el padre que tiene necesidades básicas a lo mejor sí suple las necesidades afectivas del hijo, pero no suple las necesidades económicas. Ujú. No se puede. Ujú. Entonces el pastor debe de cubrir todo. Sí. Entonces, porque no se puede ser pastor y ser un mal sacerdote del hogar. Un mal sacerdote del hogar es que no les da de comer a sus hijos, Sí. que los tiene carentes de alimento, Ujú. y todo eso, ¿no? Sí, no, Entonces, pues de hecho la misma palabra dice, ¿no? Que el que no suple su familia es el hombre viene siendo peor que un impío, ¿no? peor que un impío. Entonces, dice la palabra. ni siquiera pastor, ni siquiera es como un impío. Entonces, no le toquemos ahí, hermana, mejor. Sí. Si quieren ustedes, y ahí viene un dilema, ¿no? Porque hay pastores que dicen, no, pero el llamado Dios me lo hizo y ¿por qué voy a ver eso? Entonces, lo primero es que la familia, Sí. ¿sí? Cuando Dios te hace el llamado, Él va a darte la sabiduría, te va a dar las fuerzas, va a abrir puertas o lo que tenga que abrir, pero todas las cosas se tienen que ir dando. Y dos, tomar decisiones sabias, ¿no? Entonces, sí ha llegado a pasar donde, en nuestro caso sí ha llegado a pasar donde nosotros tenemos que trabajar Sí. tenemos que trabajar para poder vivir. Es correcto. Y a la fecha hoy trabajamos, mi papá trabaja Ujú. y él atiende la iglesia. Pero llegan circunstancias donde dicen, es que necesita que el pastor esté aquí. Lo primero que se dice, hermanos, no se puede porque ¿de dónde sacamos dinero? Si ustedes aportan, nosotros lo hacemos. Pero si no, pues no se puede. No se puede. Entonces dicen, entonces como ya no se puede aportar, no aportan, entonces dicen, no, pues mejor que se quede así, ¿no? Prefieren quedarse con la necesidad Con la necesidad. que aportar lo que bíblicamente deberían hacer, Lo ¿no? único que nosotros decimos, no se preocupe hermano, si no pueden dar, no se preocupen, de todos modos a nosotros Dios no dependemos de ustedes, dependemos de Dios. Ujú. Entonces Dios nos da a nosotros y de él viene nuestra bendición. Sí. No se depende de los hermanos en ese sentido. Es correcto. Bueno, pues realmente, bueno, hermanos, para mí sí fue o es enriquecedor
el hecho de ver el panorama desde un hijo de pastor. Yo no soy hijo de pastor, pero mi madre siempre ha estado en la iglesia desde que nací, gracias a Dios. Pero eres pastor. En fuiste pastor. en algún punto de mi vida ejercí el pastorado por gracia de Dios. Tuvimos como año y medio aproximadamente pastoreando. El día de hoy estamos aquí auxiliando lo que es al pastor. Así que en cierta forma también sé un poco de lo que me hablas, ¿no? Sí. Sí, ok, bueno, pues gracias, Javes. De verdad, es un gusto haber tenido una buena plática contigo, y espero que para todos los que nos estén viendo sea de bendición, y por favor cuiden a los hijos de los pastores, cuiden a los pastores, como feligreses. Amén. Aportemos, ¿no? Sí. Más que nada. Y pues gloria a Dios por los que sí aportan, y por los que no aportan también. Gloria a Dios, porque Dios ahí demuestra que no los ocupa. No, Okay. es que realmente para bendecir, ¿no? él mueve su Sí, evangelio como él quiere, sí. y siempre lo va a mover. Ok. Ok, bueno, Javes, pues, ¿me apoyas a hacer una oración para que esto todo sea de bendición? Amén. Amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos permitiste conversar un rato, Dios, acerca de lo que tú nos has permitido vivir, Señor. Yo te pido que esta charla, Señor, sea de bendición para más de un alma, Señor. Quien escuche esto, Señor, pueda sacar las cosas buenas, Señor, y lo que le pareció malo, pues desecharlo, Señor. Sin embargo, yo te pido, Señor, que en su mayoría, Señor, a todos les sea de bendición, Señor. Gracias te damos por este espacio, bendito Dios. A tus obreros. Amén. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga mucho.